Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Hoy, hoy tenemos un nuevo episodio, así que ponte cómodo porque vas a escuchar miedo. Últimamente me pongo a pensar en lo que es la vida, en darle algún significado, querer encasillar algo que quizás no pueda ser encasillado o que no deba ser encasillado. A veces con un miedo inmenso de ¿y si no estoy aprovechando mi vida? ¿Y si la estoy desperdiciando tan grande? Tanto que vuelve nuevamente todo lo que ha vivido o lo que he vivido. Hace no mucho encontré una caja llena de recuerdos de mi adolescencia. Recuerdos que sinceramente me pusieron a pensar en toda esa parte de la vida en donde no tienes tantas preocupaciones, donde puedes estar un día perdido sin importar todo lo que hagas o lo que no hagas, donde lo único que te preocupa es pasártela bien con tus amigos, con una calma tan grande que parece que con el tiempo ya es difícil de encontrar. Y te voy a ser sincero, sentí miedo, pero también sentí tristeza. Mis decisiones han sido capaces de cambiar de tal manera mi vida que ahora lo que siento se vuelve cada vez más grande, como un hoyo. Hay una frase o una adivinanza que dice: ¿qué cosa entre más le echas nunca se llena, pero más tiene peso? O algo así va. Pero era un hoyo. Siempre quise dedicarme a otra cosa y siempre he querido que me recuerden por las cosas tan grandes que hago, pero poco a poco siento que a veces no podré hacer nada de eso. Antes de estudiar comunicación, yo quería ser un ingeniero especializado en la nanotecnología. Pero desgraciadamente cuando creces en una familia donde el dinero a veces alcanza o a veces no, es difícil seguir pensando en grande de tal manera en la que puede ser que es difícil a veces estudiar algo que quizás quieras o que quizás digas sería bueno en esto. Y no me arrepiento de estudiar comunicación. Realmente me ha abierto tantas puertas, me ha hecho tantas oportunidades que estoy agradecido con todas las personas con las que me he cruzado a lo largo de la carrera, a lo largo de la vida, y estoy agradecido porque son grandes personas. Además de que hay varias cosas que al momento que haces sientes miedo, como conocer gente, como las primeras veces, siempre dan miedo. Pero, ¿qué sucede cuando ese miedo es irracional? Es porque le temes a lo desconocido y es quizás algo de lo que pasa con más frecuencia. No hace mucho me preguntaba si debería seguir arriesgándome con alguien y siempre llegaba a mi cabeza la respuesta: si quieres. Pero a la vez decía que no era buena idea. Sentía miedo de lo que me fuera a contestar, ¿sabes? Esa sensación del estómago en la que sientes que está vacío de un momento a otro, que te emocionas por ver algo, que te arrepientes de ver algo, o que te arrepientes de no ver nada. Hace no mucho volví a sentir esa sensación y podría decirte que fue un alivio saber que aún siento eso por verme con una persona en una primera cita. Entendí que aún me emociono con las personas, que aún puedo encontrar la sensación de conocer a una persona con la que quiero estar. Ese miedo por querer hacer las cosas bien, que muchas veces te puede traicionar y hacer demasiadas cosas mal. Pero poco a poco han sido siempre los días tan extraños, donde algunas veces todo parece ir bien y otras veces en donde todo se siente tan extraño. Te sientes frustrado, agotado, enojado, pero no con las personas, sino con lo que te sucede y muchas veces contigo mismo. Por cómo es que suceden las cosas. Una de las cosas que me disgusta es no tener el control de las cosas que estoy planeando, pero creo que es la parte de conocer a alguien, porque ya no solo importas tú, sino que ahora importa lo que el otro piense y de alguna manera a los dos le afecta lo que la otra persona haga o no haga. ¿Sabes? Una de las cosas que tiene que recordar es sentir que estás volviendo a un patrón,
es que estás volviendo a algo autodestructivo o algo que realmente te hizo bien. Un recuerdo puede hacer demasiadas cosas y puede ser que a veces, pero ¿recuerdas cómo es ese sentimiento? ¿Cómo es que cómo es que te sentías? ¿Cómo es que podías sobrellevar todo eso que sentías? ¿Cómo es que sentías ese miedo incontrolable y muchas veces irrazonable? Pero no porque no supieras controlarlo, sino porque tú solito te decías todo lo que quizás querías escuchar, para que tuvieras un motivo más razonable en tu mente sobre lo que deberías sentir. ¿Aún recuerdas la primera vez que sentiste miedo por alguna de las cosas que sabes que te dan miedo? ¿Alguna vez sentiste cómo es que estabas en un sueño en el que sentías que no era un sueño? Pues hubo una vez en el que yo, estando en un sueño, tenía alucinaciones. Podía ver demasiados colores y me sentía tan extraño. Y ni siquiera sé por qué. Ni siquiera sé por qué fue ese día. No tenía nada encima y solo me sentía cansado. Quizás quizás alguien me observaba a lo lejos, pero a veces pienso que solo era mi mente, que a esas veces en las que mi paranoia se vuelve realidad, pero no sabes el por qué, no sabes siquiera por qué te toca a ti. Y esa es una de las preguntas, ¿por qué me tocó a mí? Aún recuerdo que me desperté de ese sueño y así me sentía. Extraño que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación, además de que no podía moverme. Algo tan extraño hasta que me volví a levantar. Fue interesante ver cómo es que sentía que tenía un cuadro encima mío. Era interesante ver cómo sentía que tenía un cuadro mientras dormía y despertar con una parálisis del sueño para después volver a despertar en la realidad. Pensarías que salí de la Matrix o que entraste y no pudiste hacer algo más que ver colores. Siempre han sido cosas extrañas que no me dan miedo realmente, solo me dejan más dudas. Muchas veces me pongo a pensar que si somos personas que en verdad viven su vida o solo estamos aquí viviendo una vida que alguien más maneja. ¿Cómo es que sabes que estás vivo? Que tiene que ser la vida. No sé si alguna vez has sentido que te sientes extraño con tu propio cuerpo, que muchas veces ni siquiera puedes entender el por qué somos de esta manera. ¿Qué beneficio tiene que estemos aquí? ¿Por qué sentimos ese miedo irracional? ¿Por qué queremos tener el control de las cosas que a veces ni siquiera podemos controlar? Quizás no tenga miedo, pero lo que sí te puedo asegurar es que tengo muchas más preguntas, que a veces ni siquiera quiero conocer la respuesta, pero siempre hay alguna razón por la que busco las respuestas. Curiosidad, entender el por qué hago lo que hago, pero casi siempre es porque estoy sobrepensando. 1,000,000 de cosas han pasado desde la última vez que sentí miedo del amor, que sentí miedo de perder a una persona y muchas veces usamos un cliché muy de la mierda. Me voy a morir si te vas, no sé qué haré de mi vida si no estás. Y pues realmente creo que depende de las personas en este entorno. ¿Por qué? Porque han pasado tantas cosas en mi vida, han pasado tantas cosas buenas que ni siquiera me he dado cuenta. Y desde que acepté que ya era yo solo, mi vida mejoró y solamente yo no me he dado cuenta de cómo es que mi vida cambió, cómo es que dejé de llevarme con personas que antes me llevaba, que he conocido a personas nuevas, que ya ni siquiera me importa lo que tengas que decir de mí. Perdí ese miedo a pensar qué estarías haciendo. Perdí el miedo a estar solo, porque ahora es lo único que quiero. Porque así puedo evitar pensar en qué estoy haciendo mal. Muchas veces prefiero estar solo porque es lo que quiero y no porque alejo a las personas. Muchas veces sí me pregunto eso, pero te das cuenta que la soledad no es tan mala. A veces te ayuda a aclarar la mente o te provoca más miedo mientras más tiempos pases aquí, hundido en una soledad que poco a poco se vuelve tu amiga, de manera en que ya ni siquiera quieres ver a las personas que antes te llenaban de felicidad, que muchas veces prefieres estar en tu casa porque sabes cómo serán las cosas. Es una cosa que me ha estado pasando. Solo salgo de mi casa por trabajo cuando realmente quiero ver a alguien. Muchas veces prefiero quedarme en mi casa porque cuando salgo siempre se me viene a mi mente ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en mi casa? Estaría cómodo y no tendría que estar aquí afuera soportando estas mierdas. Muchas veces
Esa es mi respuesta y ni siquiera sé si es buena idea seguir con esa vida. Así que me da miedo pensar que a veces por esa actitud esté desperdiciando mi vida. Que cuando tenga una edad más avanzada retroceda a mi pasado y me ponga triste porque sienta que sigo desperdiciando mi vida. Y sé que es de oportunidades la vida y en verdad quiero aprovecharlas todas. En verdad quiero sentirme pleno al momento de llegar a unos 30, 35 años y decir, he vivido una vida plena y muy buena, pero también quiero hacerme de mi vida algo que pueda disfrutar en ese momento, que pueda disfrutar en este momento. Y no solo estar aquí pensando en las cosas que podré hacer en el futuro, sin pensar en lo que puedo hacer en este preciso momento. Y yo creo que es ese miedo al pasado, de verlo y decir qué es lo que estoy haciendo mal, ese miedo al presente por no saber qué quieres hacer realmente, y ese miedo al futuro por saber o por no saber qué te deparará, y entender que las oportunidades que quizás no aprovechaste el día de hoy, mañana hubieran servido demasiado. Todo se queda en el hubiera, es un miedo irracional que a veces ni siquiera podemos entender porque es que existe, pero existe gracias a nosotros y porque nosotros le damos la gran importancia que queremos darle a todo ese miedo que a veces se vuelve una mejor forma de ver la vida. Espero te haya gustado el capítulo de hoy. Por favor, me ayudarías demasiado si lo compartes con tus amigos para que crezcamos en esta gran comunidad y traerte más episodios. Así que solo me despido y Moklas te ha hablado.